Entonces, referido a la semiología del abdomen, estábamos en el punto de la palpación. No se olviden lo que hemos indicado previamente. Cuando revisamos el abdomen, el orden para las maniobras semiológicas es inspección, auscultación, palpación y finalmente la percusión. Para realizar la palpación del paciente, debemos tomar en cuenta que vamos a utilizar dos maniobras: la palpación superficial y la palpación profunda. En todo paciente en el cual revisemos el abdomen, debemos realizar estas dos maniobras. Que no nos gane la flojera por cuestiones de tiempo para no realizar un adecuado examen a nuestro paciente. La palpación superficial siempre es monomanual. Eso significa que debemos utilizar una sola mano. Les indicaba que para el correcto examen semiológico, el médico debe estar colocado a la derecha del paciente. Entonces, utilizaremos la mano derecha, los que somos diestros, la mano izquierda, los que son zurdos, ¿no? Se utiliza entonces una mano donde se apoya la palma de la mano con la yema de los 5 dedos extendidos y se hace una presión suave sobre la pared. Como les decía, debemos utilizar la famosa maniobra del escultor, donde o la cual se refiere a realizar una palpación muy delicada, es acariciar la piel con mucha delicadeza, con mucho cariño al paciente, sin realizar ningún tipo de presión. Simplemente colocar la mano muy suavemente. Lo máximo que podríamos deprimir es 1 centímetro, pero es muy difícil el poder calcular qué profundidad y qué fuerza estamos ejerciendo al momento de presionar la pared del abdomen. Por lo tanto, esta maniobra del escultor la realizaremos colocando la mano solamente en forma muy delicada sobre la pared abdominal. Es importante solicitarle al paciente que esté relajado. Les he comentado que el paciente puede encontrarse nervioso, puede encontrarse tímido, obviamente cuidando el pudor del paciente, pero el hecho de descubrirse ante una persona extraña muchas veces ocasiona sus sentimientos, y esto puede llevar a que nuestro paciente aumente la presión dentro del abdomen, lo cual nos va a dificultar la revisión correspondiente. Por lo tanto, debemos solicitar a nuestro paciente que esté relajado, tranquilo, que disminuya la fuerza, o sea, que no haga fuerza en el abdomen. Es lo que yo les digo, que mantenga el abdomen relajado y que no haga fuerza. Con la palpación superficial debemos explorar posibles abombamientos de la pared, presencia de neoplasias, tumoraciones, hernias, el espesor de la pared abdominal, ¿no?, que es fácil determinarla en pacientes que son de contextura delgada, pacientes que ya son más gorditos, que tienen un aumento en el tejido celular subcutáneo. Entonces será la manera en la cual vamos a determinar por lo menos aproximadamente el espesor de la pared. Debemos determinar la piel, las características de la piel, tejido celular subcutáneo y los músculos de la pared abdominal. Explorar los orificios naturales, en este caso el ombligo, para tratar de ubicar algún punto doloroso, inflamación, o tal vez inclusive la presencia de una hernia, ¿no?, que se puede estar formando a nivel del ombligo. Ustedes saben cómo se denomina
¿qué concepto utilizamos cuando hay inflamación del ombligo? ¿Alguien sabe cómo se llama la inflamación del ombligo? Se denomina onfalitis. La inflamación del ombligo vamos a denominarla como onfalitis. Entonces, palpando superficialmente, debemos explorar posibles hernias, eventraciones y alteraciones de la sensibilidad parietal, de la sensibilidad de la pared abdominal. Y hemos indicado previamente cuál es la diferencia entre hernia y eventración. Ustedes ya conocen cuál es el concepto de cada uno de estos. Entonces, para la palpación superficial realizamos la maniobra del escultor de Merlo, que debe ser el comienzo de toda maniobra de palpación, donde necesitamos que esté la pared relajada, y nos ayuda a poder determinar presencia de abovedamientos y nos ayuda a determinar la temperatura, sensibilidad y trofismo que tenga la pared abdominal. Y hemos mencionado también lo que es la maniobra de esfuerzo. Estamos haciendo un pequeño recuerdo de la última parte de nuestra anterior clases para no perder el hilo, como decimos comúnmente, ¿no? La maniobra de esfuerzo nos ayuda a determinar si los aumentos de volumen, los abovedamientos que encontremos a través de la palpación superficial son de localización intra o extra abdominal. Habíamos indicado también que para poder aumentar la presión dentro del abdomen y determinar presencia de estas neoformaciones, si son de la pared o son de cavidad abdominal, podemos realizar esta maniobra en la cual al paciente colocamos la mano en la cabeza del paciente y la flexionamos sobre el tronco. De esta manera vamos a lograr determinar si lo que estamos palpando es intra o extra abdominal. Bien, nos habíamos quedado justamente en este punto. La palpación superficial, ya ingresando a la última parte de la palpación superficial, podemos realizar lo que les comentaba a un principio de esta clase, una pequeña depresión de aproximadamente 1 centímetro sobre la pared abdominal para poder determinar puntos dolorosos. Acá vamos a poder determinar estos dos signos que son importantes de presentación continua en patologías abdominales y que es menester el poder realizar la exploración de los mismos cada vez que tengamos un paciente con dolor abdominal. El signo de Blumberg y el signo de Jeannot-de-Mussy. ¿A qué se refieren estos signos? En el signo de Blumberg vamos a realizar la palpación, por ejemplo, de la fosa ilíaca derecha si sospechamos de una apéndice, de una apendicitis, y realizamos continuamente la palpación apretando, si vale el término, ¿no? Aumentando la presión, ejerciendo presión sobre el punto apendicular sin soltar. Estamos realizando la palpación en forma continua y llegado el momento, después de un par de segundos, realizar una descompresión brusca de la pared. Una descompresión brusca. Entonces, ¿qué sucede si tenemos un cuadro inflamatorio en los órganos intraabdominales, en este caso en el apéndice? El dolor que se presenta en la palpación, el dolor es más intenso a la descompresión que a la palpación. Cuando palpamos, el paciente siente dolor. Vamos presionando poco a poco, aumentando la fuerza progresivamente, y cuando realizamos la descompresión brusca,
el dolor es muchísimo más intenso. Eso denominamos signo de Bloomberg. Pero la característica del signo de Bloomberg es que es un dolor localizado. En cambio, el signo de Genot de Mussy tiene el mismo principio, el realizar una compresión progresivamente más fuerte y aumentando cada vez más la presión, y también realizar una descompresión brusca, pero el dolor es difuso. Entonces, en el signo de Bloomberg el dolor es muy localizado a nivel de la zona que estamos palpando. En cambio, en el signo de Genot de Mussy el dolor es difuso a la descompresión brusca, y este dolor se va a presentar en cualquier región del abdomen. O sea, si palpamos fosa ilíaca derecha, realizamos la compresión como les estoy enseñando y realizamos una descompresión brusca, si se presenta dolor en cualquier zona del abdomen sería signo de Genot de Mussy positivo. Si el dolor solamente se presenta en la fosa ilíaca derecha, en la zona que estamos explorando, sería el signo de Bloomberg. Esa es la diferencia. Bloomberg es localizado, Genot de Mussy es generalizado. Y también debemos mencionar acá lo que es el abdomen en tabla, un abdomen completamente endurecido con un aumento de la resistencia muscular muy marcado, que es el que nos va a indicar que el paciente está cursando con una peritonitis. Al palpar el abdomen, realmente creo que ya se los he mencionado, es como palpar una mesa o como palpar el suelo, el piso de madera. Tiene esa consistencia el abdomen. Es muy difícil el poder realizar una palpación un poco más profunda en vista de que el dolor es tan intenso que el paciente realiza la contracción voluntaria de su musculatura de la pared abdominal para evitar el dolor. Entonces, ante la presencia de abdomen en tabla, estaríamos con una peritonitis aguda. Ahora, la palpación visceral, ya hablando de lo que es la palpación profunda. Perdón, voy a volver acá. Aquí hubo un error de taipeo. Aquí es palpación profunda. Mil disculpas, este título está equivocado. Esto ya es parte de la palpación profunda. En la palpación profunda, la que llamamos palpación de las vísceras intraabdominales, vamos a realizar las maniobras, pero bimanuales, utilizando ambas manos. Es la técnica más correcta, utilizar ambas manos. Cuando utilizamos ambas manos, debemos colocar los dedos índices en contacto. Fíjense esta gráfica acá. Tenemos las dos manos del paciente en íntima relación con los dedos índices que están uno al lado del otro. Esa es una forma de realizar la palpación visceral o palpación profunda. La otra es esta de poner las manos superpuestas, una mano sobre otra, entrelazando los dedos de las manos, que es una manera, o simplemente colocar los dedos de una mano sobre los dedos de la que está debajo, y de esta manera poder realizar una palpación más correcta y más adecuada. También tenemos lo que se llama la maniobra del peloteo o de la palpación anteroposterior, comúnmente conocida como peloteo renal. Así seguramente la pueden encontrar en alguna referencia bibliográfica. Estas son gráficas que nos ayudan a poder entender lo que hemos indicado previamente. La maniobra con las manos superpuestas, que puede ser una sobre otra con los dedos entrelazados. La maniobra donde tenemos los dedos índices uno al lado de otro. Y la maniobra anteroposterior bimanual o del peloteo, en la cual una de las manos, normalmente la izquierda, se coloca en la parte posterior del abdomen y la otra mano es la que está palpando en la parte anterior. Se llama del peloteo porque esta mano que está aquí abajo realiza pequeños golpes
en la cara posterior, en la parte posterior, para que la mano que está encima pueda captar adecuadamente la vibración, si vale, ¿no? La vibración o la transmisión del movimiento que se está realizando desde la parte posterior hasta la parte anterior. Entonces esta mano realiza pequeños golpes y esta otra mano es la que va a percibir lo que en la parte anterior. Entonces acá tenemos que la palpación con los dedos índices, esta es la manera correcta. Colocar los dos dedos índices lo más cercanos posibles. Esta es la manera incorrecta. Aquí tenemos las manos superpuestas, por lo tanto esta no es palpación bimanual, esta no es palpación con dedos índices en contacto, esta es palpación de manos superpuestas. Esta es la palpación, la de la izquierda, con los dedos índices en íntima relación. Para la realización de la maniobra con las manos superpuestas, la mano que está debajo debe ser colocada en toda su extensión, tanto la palma como la punta de los dedos, y sirve como base para que la otra mano se coloque encima, y esta mano superior es la que va a producir los movimientos de profundización de la palpación para poder llegar a palpar adecuadamente las vísceras que se encuentran en el interior del abdomen. Esta es la maniobra anteroposterior, nuevamente, ya resumiendo lo que habíamos indicado: una mano en la parte posterior del abdomen, una mano en la parte anterior. Esta de aquí atrás realiza pequeños golpes que son captados por la mano que está aquí arriba, o por el contrario, esta mano de abajo nos sirve como base y es la de arriba la que puede realizar la palpación profunda, y de esta manera tener una mayor percepción o mejor percepción de las vísceras que estamos en ese momento identificando. Algo que nos ayuda bastante para la realización de la palpación profunda es la que conocemos como maniobra distractiva o la maniobra de Jodis de San Martino, o también solamente maniobra de San Martino. Es una maniobra distractiva que se utiliza en los casos en los cuales estamos dudando si el dolor que presenta el paciente a la palpación es efectivamente proveniente de un órgano, del órgano que estamos revisando. Sobre todo se utiliza para casos en los cuales estemos sospechando de apendicitis. En estos casos de apendicitis, obviamente lo primero es palpar la fosa ilíaca derecha, pero en muchas circunstancias el paciente puede hasta exagerar la intensidad del dolor, o para poder identificar si realmente el dolor es proveniente de apéndice y no de algún otro órgano adyacente, que es lo que vamos a realizar, la maniobra de Jodis de San Martino, que se refiere a realizar tacto rectal. Al mismo tiempo que palpamos la fosa ilíaca derecha con la mano izquierda, estamos realizando tacto rectal con la mano derecha. Esta maniobra distractiva inicialmente solamente se limita a lo que se conoce en la semiología como el coqueteo anal, que es el pasar el pulpejo de uno de los dedos por la superficie externa del ano, y posteriormente y con mucha delicadeza ir introduciendo el dedo hacia el recto, como si estuviéramos realizando el tacto rectal. ¿Por qué se llama maniobra distractiva? Porque el paciente le va a dar más importancia al tacto rectal que estamos realizando que al dolor que pueda estar presentando en el abdomen. De esta manera se logra identificar puntos dolorosos, como les decía, que tal vez el paciente está exagerando o se está inventando, como me ha pasado en alguna oportunidad,
o para realmente identificar dolor. Si el dolor es muy intenso en la víscera abdominal, va a ser mucho más intenso, va a sobrepasar a lo que el paciente pueda sentir con el tacto rectal, y de esta manera podemos confirmar nuestro diagnóstico. Obviamente no solamente es para diagnóstico de apendicitis, nos puede servir para diagnóstico de colecistitis aguda, para diagnóstico de patologías de órganos genitales femeninos internos o de cualquier otra patología de vísceras intraabdominales. No es exclusiva de la apendicitis, pero es una maniobra muy común para el diagnóstico de esta patología. Ahora, pasemos a lo que es la percusión. La percusión es la última maniobra semiológica que vamos a realizar cuando estamos examinando el abdomen. Al igual que en la palpación, debemos tomar en cuenta la posición del paciente. No podemos percutir el abdomen de un paciente que está de pie o que está sentado en una silla. Para realizar la correcta palpación y también la correcta percusión, el paciente debe estar colocado en posición de decúbito dorsal, estar echado en la cama de internación si es que está hospitalizado, o en la camilla de observación en el consultorio, con el abdomen descubierto, para que podamos realizar la percusión correspondiente. Acá debemos aprender a identificar los diferentes sonidos que que vamos a poder encontrar al momento de la percusión. Principalmente son dos: el timpanismo y la matidez. Timpanismo, que vamos a encontrar cuando percutimos una víscera hueca con contenido aéreo, con aire en su interior, como sería el caso de los intestinos, y matidez cuando estamos realizando la percusión de una víscera sólida, como el caso del hígado. Para poder realizar la percusión utilizamos la maniobra de Gerard. Tiene este nombre un poquito raro de escribir, ¿no? Se llama maniobra de Gerard. ¿Cómo es esta maniobra de Gerard? También conocida como maniobra dígito-digital, en la cual un dedo de una de las manos se coloca sobre la pared abdominal y es el otro dedo el que realiza los pequeños golpes sobre la falange distal del dedo que está sobre la pared abdominal, para de esta manera poder determinar la presencia de estos sonidos que hemos mencionado. Esta maniobra de Gerard o dígito digital se realiza de la siguiente manera. Tenemos un dedo, que usualmente es el dedo izquierdo para los que somos diestros, que se conoce como dedo flexímetro, que es este, que es el que se coloca sobre el abdomen. Este dedo nos va a servir como base para golpear con el otro dedo de la mano opuesta al que conocemos como dedo flexor. Entonces, el dedo que está sobre la superficie del abdomen llamamos flexímetro. No se olviden de eso, es el dedo flexímetro. Y el que realiza los golpes se llama el dedo flexor. Es la misma maniobra que utilizamos cuando realizamos la percusión del tórax, por ejemplo. Es la misma maniobra. ¿Cuál es la técnica? Golpear la base de la falange distal, la base o el cuerpo de la falange distal, con pequeños golpes que deben ser ejercidos con cierta fuerza, obviamente, porque si realizamos golpes muy suaves no vamos a producir ningún tipo de sonido y la percusión va a ser inútil. Por lo tanto, tiene que ser con cierta fuerza, y una vez que el dedo flexor ha golpeado el dedo flexímetro, debe ser retirado inmediatamente. Es como
tocar la puerta, ¿no? Pero sobre el dedo. No debemos mantener el dedo percutor sobre el flexímetro. Se deben aplicar máximo 2 golpes en cada lugar y luego pasar al siguiente sitio. Hemos aprendido que el abdomen tiene 9 cuadrantes de acuerdo a la escuela latina. Esa es la modalidad de división que utilizamos. La pregunta: ¿en qué cuadrante vamos a comenzar la percusión? Al igual que hemos indicado en la palpación, vamos a empezar la percusión en el cuadrante opuesto al lugar donde el paciente nos refiere a sus síntomas. Si el dolor que presenta el paciente está referido a hipocondrio derecho, empezaremos la percusión desde la fosa ilíaca izquierda y de ahí ir percutiendo los otros cuadrantes en orden, y el último cuadrante a ser examinado será el que donde el paciente nos refiere la presencia de dolor o de algún otro síntoma. Percutir siempre sobre el mismo dedo, o sea que en el transcurso de la maniobra no podemos cambiar del dedo índice al dedo meñique. Siempre palpar o siempre utilizar, el mismo dedo tanto como flexor como flexímetro. Esto nos puede llevar a realizar la maniobra incorrectamente y a poder identificar sonidos también de manera incorrecta. ¿Para qué nos sirve la percusión? Para realizar una comparación. Acá les pongo el ejemplo de lo que se hace en tórax. Se percute hemitórax derecho y se compara con lo que es el hemitórax izquierdo. En el abdomen nos sirve para lo mismo. Para poder hacer una comparación o realizar una comparación entre lo que podamos percutir comparando hemiabdomen derecho con hemiabdomen izquierdo, o comparando hemiabdomen superior con el hemiabdomen inferior. La percusión también nos va a servir para poder delimitar los límites de los órganos intraabdominales. Sobre todo nos ayuda para poder identificar el reborde hepático, que está por debajo del reborde costal en casos que existe hepatomegalia, por ejemplo una cirrosis hepática o un cuadro de hepatitis aguda. En esos casos el borde del hígado, que usualmente está por encima del reborde costal en condiciones normales, cuando ya tenemos algún tipo de patología, este reborde costal puede estar mucho más abajo, debajo del reborde costal, y se mide en centímetros, ¿no? 2, 3, 4, 5 centímetros por debajo del reborde costal. Y también tenemos una utilidad topográfica para poder identificar si los órganos están en su lugar. En la primera clase habíamos explicado lo que era la anatomía topográfica, ¿no? De acuerdo a cada cuadrante, qué órganos están en cada uno de estos cuadrantes y qué órganos podemos ya identificar visualmente sobre la pared abdominal. Debemos hacernos una imagen mental, como una imagen de rayos X, para poder ver en cada cuadrante del abdomen de nuestro paciente qué órganos se encuentran en cada uno de estos cuadrantes. Por lo tanto, la percusión también nos va a servir para poder realizar una ubicación topográfica de los órganos intraabdominales. El timpanismo se lo compara al sonido de un tambor, ¿no? Al sonido acá del tambor. ¿Qué tiene el tambor? Tiene una membrana, tiene dos membranas, ¿no? Una en la parte superior y una en la parte inferior del instrumento, y entre ambas membranas existe aire. El sonido que se tiene al momento de tocar el tambor es el que es ocasionado por el aire que se encuentra entre ambas membranas. Este ejemplo podemos llevarlo al abdomen, donde al existir aire entre dos membranas, una sería la pared anterior del abdomen y la otra sería la pared posterior.
en el interior tenemos aire, o sea, vísceras que tengan contenido aéreo, el sonido que vamos a escuchar es el de timpanismo. El timpanismo, que es propio de vísceras huecas, intestino, estómago, colon, a diferencia de la matidez, que es la que hemos indicado que se presenta sobre todo en el hígado, porque es una víscera hueca. El sonido es débil, es más apagado, tiene una tonalidad mucho mayor y dura menos tiempo. El timpanismo tiene una duración de una fracción de milisegundos mayor que la del sonido mate. Como les comentaba en alguna otra oportunidad, el sonido mate es el que podemos identificar, por ejemplo, en casa al percutir la pared, al percutir un mueble, al percutir el piso. Ese sonido es mate, es un sonido de una estructura maciza. Lo mismo podemos encontrar a nivel del abdomen. El ejemplo más típico es la percusión del hígado. También tenemos lo que llamamos un sonido submate, que se produce cuando se percute un órgano macizo que se encuentra cubierto parcialmente con aire. El ejemplo que damos es este que está aquí en la gráfica. Cuando percutimos el hígado y tenemos en la parte superior el límite inferior del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene aire en su interior y aire por encima y la víscera maciza por debajo nos va a dar este sonido submate, que es un sonido muy parecido al de la matidez, pero con una tonalidad menor. Lo mismo podemos encontrar acá en el ángulo hepático del colon. Normalmente el ángulo hepático está por detrás del hígado, como vemos en esta gráfica, pero en otras circunstancias el ángulo hepático del colon se puede poner por delante y tendríamos la misma figura, una víscera con aire por delante y una víscera maciza por detrás, y al percutir esa zona tendremos el sonido submate. Entonces, en la percusión tenemos acá un ejemplo con una paciente, tanto el dedo flexor como el flexímetro, que deben ser colocados sobre el abdomen descubierto, empezando del cuadrante opuesto al cual el paciente nos está indicando la sintomatología que estamos averiguando. Acá tenemos también la otra gráfica, una imagen donde se está percutiendo a nivel del reborde costal derecho para poder identificar el reborde hepático, hasta qué altura ha llegado el borde inferior del hígado y determinar si estamos ante la presencia de hepatomegalia. La percusión hepática normalmente cuando percutimos esta zona vamos a encontrar entre 6 a 12 centímetros de la línea medio clavicular y de 4 a 8 centímetros de la línea medio esternal. Esas son las dimensiones que usualmente encontramos en la altura hepática. La percusión es la manera más correcta de poder determinar la hepatomegalia. Hablamos clínicamente, no estamos mencionando exámenes complementarios, porque algo mucho más específico para poder determinar una hepatomegalia es la realización de una ecografía, ¿no? Pero clínicamente la percusión nos va a ayudar a poder determinar ya la presencia de hepatomegalia. Debemos percutir inicialmente el nivel superior, el borde superior del hígado, que se encuentra aproximadamente a la altura del quinto espacio intercostal derecho, y luego medir la distancia entre este punto y el borde inferior, que se encuentra usualmente a la altura de la última costilla. Cuando
se tiene el colon, como les decía hace un momento, por delante del hígado, se conoce como signo de chilaiditi. Eso es un signo abdominal en el cual podemos encontrar en una radiografía aire en el lugar donde debería estar el hígado, y eso erróneamente puede llevar a pensar en casos de perforación de víscera hueca. Pero cuando el ángulo del hepático del colon se ha interpuesto y está por delante del hígado, a eso conocemos como signo de chilaiditi. Existe otro que se llama el signo de Joubert, que tiene la misma característica, pero ya es ocasionado por un neumoperitoneo. El neumoperitoneo es la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal, que se puede presentar por dos causas. Una que es patológica, ahí sí entra la perforación de la víscera hueca, perforación de una úlcera gástrica, por ejemplo, o perforación intestinal, que el contenido aéreo que tienen estas vísceras se saldrá hacia la cavidad abdominal, y como el aire es más liviano que el líquido, el aire se va hasta el límite superior, que es el diafragma. Esa es una causa para el neumoperitoneo. La otra es iatrogénica. Bueno, iatrogénica entre comillas, ¿no? Esta técnica del neumoperitoneo se utiliza cuando el paciente está siendo sometido a una cirugía laparoscópica. Por ejemplo, para extraer la vesícula, para realizar una colecistectomía. A través del ombligo se hace una pequeña incisión, se introduce la cánula por la cual se introduce aire en el interior de la cavidad abdominal, se infla a manera de un globo la cavidad abdominal, esto con el fin de poder introducir posteriormente los trócares, que van a estar uno con la cámara para la cirugía laparoscópica y otro con los instrumentos correspondientes. Ese sería un neumoperitoneo entre comillas iatrogénico. De esta manera se está identificando el borde superior del hígado, percutiendo a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Y acá se está midiendo desde donde se ubicó el borde superior hasta el borde inferior. De esta manera podemos tener objetivamente el tamaño del hígado y poder identificar la presencia de hepatomegalia. Muy bien.